El guardián de almas, parte 2, Alejandro Arone, ediciones de Magistris, Alejandro Arone, editor. Las llamaradas de gases quemados de las chimeneas proyectaban luz naranja sobre la pared, y su rugir sordo penetraba por la ventana. Los andariveles y escaleras, iluminados por luces extremadamente blancas, frías como el aliento de la muerte, completaban la postal. La ciudad, sus habitantes, junto a la refinería, era amable, limpia y parecía dar la bienvenida a quien arribe. Pero detrás de todo, repugnaba a Toki aquella culpa con la que vivían por contaminar con las industrias. La moral de la culpa, se decía a sí mismo, es un invento para complicarnos la existencia. Los delincuentes no tienen culpa, sin embargo, si se ha sido exitoso en algo, supuestamente hay que tenerla. Claro que la religión ha inventado métodos para subsanar, sobre todo, sus propios delitos. Otro te absuelve. El cazador asesina. Comemos cadáveres y la carne picada es la mezcla inmunda de varios cadáveres, pero la humanidad se niega a aceptar eso cuando disfruta de una hamburguesa. Repugnaba a Toki todo aquello, no podía superarlo. El ingeniero Toki aprendió a existir tras la comprensión brutal de las cosas. Cada cual sabe cómo son los caminos que debió transitar para llegar a ser, comentaba a quienes ponderaban la inteligencia que le propinó el título de ingeniero, pero el hombre sabio es reservado y parco, por lo que no dudaba en aclarar que no era sino un técnico, solo eso, un miserable pelacables. Con esta aseveración espantaba a los buitres que pretendían que repare sus asuntos a cambio de adulaciones. Quien penetrara en su pensamiento, aterrado saldría de la oscuridad de su laberinto. Nadie debería desatender a un niño, porque obtendrá un témpano que sabe que la única paz sobreviene con la muerte. Fue cuando se compraba un documento falso por 1.000 pesos. Allí, Toki comprendió que era el momento. En la Villa Miseria compró 3, y en una su identidad pasó a ser Andrés Fernández. Agradecido por la profusa inmigración española que nos proveyó de un apellido recordable, pero difícilmente identificable. Inició su nueva vida con 10 años menos y dejó atrás su verdadero nombre, Ángel Ormuz, que espero nombrarlo aquí por última vez. Hay idiotas que no saben poner en marcha el lavarropas, pero han sabido tener una compañera junto para que lo haga. Pues bien, Toki no la consiguió. Sumergido en dilemas morales y el vacío de la existencia, no parecía ser una alternativa atractiva para las relaciones. No elegimos la religión, la fe, nuestro nombre, el lugar donde nacimos, ni siquiera nuestro destino, solo podemos matizar aquello. No existe el mal ni el bien, sino la conveniencia y cómo resultan las cosas según los caminos. Si por pereza elegimos un camino donde se daña a otros, no somos malignos, somos imbéciles. Estamos hechos a la medida de algo o alguien. Somos el modelo base. Podemos construir una moral sobre el material original, y Toki lo hizo. Convertirse en fabricante y vendedor de cocaína fue poner las fichas en el lugar correcto. El ayudante en su trabajo era un adicto. Solía comprar cocaína que le vendían en unas bolsitas improvisadas en nylon, de bolsas de basura. Su ayudante se solía quejar de la calidad de la mercancía. Toki tuvo una visión cuando en un lugar donde hacía mantenimiento encontró una comprimidora, una máquina para hacer comprimidos. Era una farmacia que un fracasado intentaba llevar adelante.
Se la compró sin más. En broma le comentó a su ayudante que qué bueno sería que la merca fuera de calidad y vinieran comprimidos dentro de un blister, como las aspirinas. Ah, entonces se las podrías vender a los forros del centro, abogados, contadores, financistas, fue la lúcida respuesta de Félix. No podía contar con Félix para el emprendimiento porque dejó de trabajar y si bien era leal, no sería un buen socio en cualquier emprendimiento. Los drogones no son buenos para nada, se lamentaba. La primera partida de cocaína fue brillante, pura. La química nunca fue su fuerte, pero ser metódico en el procedimiento pareció darle un buen resultado. Las cosas de la vida quisieron que Félix se cruzara con él y le entregó una muestra de producto aduciendo que se la dejó un cliente en forma de pago. Félix quedó extasiado por la calidad y se lamentó de que ya no estuviera en el mundo de los vivos aquel proveedor fantasma. El emprendimiento estaba en marcha. La producción metódica y rigurosa generó kilos del producto, que compactó y envasó al vacío. Su sistema de iluminación de olores por filtros de agua hizo de su operación algo transparente. Finalizada la producción programada, desguazó muy a su pesar la línea de producción montada. El éxito fue instantáneo. Drogones de alto nivel pagaban fortunas por blister y compraban de a decenas. Toki construyó su nueva moral sobre el material de la razón. Brindaba un buen producto a buen precio y quienes lo compraban tenían las herramientas morales y materiales para no hacerlo. Un abogado, un juez o un diputado no eran un pobre pibe como los que ellos condenaban con la ley en la mano. De todos modos, el dilema fue dónde vivir, dónde guardar la mercadería y demás. Los que imaginamos que una sórdida pensión es el lugar ideal nos equivocamos. Allí son muy comunes las redadas. Obtuvo el sitio adecuado en el enclave socialista de la calle Solís, un enorme edificio de más de 200 departamentos donde subalquiló una unidad a un venezolano. Creo que eligió el lugar porque le parecía simpática la idea de aquel sitio, con enorme movimiento de gente. Los miles de blister que elaboró a lo largo de un año le proveyeron una más que adecuada cantidad de dinero. No fue difícil, pronto sus clientes advirtieron el negocio de la reventa y le compraban por kilo. Luego de más de un año de operación comprendió que estaba hasta el cuello. Todos aquellos que le recibían con prioridad formaban parte de una farsa. Un mediodía, almorzando en un club de rugby muy encumbrado de la zona norte donde realizó una venta millonaria, comprendió que podía quedar atrapado por esa supuesta pertenencia. Eran falsos, huecos que necesitaban validar sus vidas por jactarse de algo. Y entonces, con la nueva hipocresía progresista de sentirse pueblo. Paradójicamente, el enclave socialista era más burgués que aquello, porque trabajaban y querían progresar. Comprendió que su fin estaría cerca. Él no exhibía ningún viaje a esquivar, ni a Cuba ni a Miami, y esquivaba las invitaciones con la elegancia de asegurar que su empresa de asesoramiento financiero lo demandaba. Colocó los celulares en bloques de cemento junto con los registros de ventas en papel, codificados, que también registró en una casilla de email abierta en un servidor suizo, y partió en tren rumbo a Campana. Pasó los días en el apart hotel perdiendo su vista en la refinería, sopesando opciones sobre dónde instalarse para realizar su proyecto postergado, el materializador de espectros. En Campana, en el café de la esquina de la plaza, escuchó a unos ciclistas hablar de Diablo Viejo y Saturno, pueblos del sudoeste, con acceso solo por tierra, con caminos intransitables luego de las lluvias. Ese sería el sitio. Lo único que necesitaba era garantizar energía eléctrica, lo que con un generador estaría resuelto. Para llegar a Saturno debía pasar por Espora y Diablo Viejo.
Compró una bicicleta, 2 alforjas y hacia allí fue. Todo por caminos de tierra, portando una North American calibre 22, porque el dinero es más importante que la vida en algunos casos, y porque siempre le agradó aquel revólver pequeño y brillante. El clima acompañó su travesía. El tramo más largo fue hasta Espora, donde durmió en el andén de la estación de aquel ramal cerrado ya hacía décadas. Mientras avanzaba entre los campos, comprendió lo acertado de su medio de transporte. Sería un ciclista más. Diablo Viejo era un apeadero donde confluían el ferrocarril al Pacífico, el ferrocarril oeste y el ferrocarril franco-belga que se conoció como Compañía General. Llegó a Saturno desde el norte. Al inicio, unos galpones abandonados de un viejo criadero de pollo, y a la vuelta nomás la estación abandonada. Le gustó. Aparte del nombre, era ciertamente desolado. Prolijo en cuanto a la limpieza y orden, pero desolado. Como todo pueblo al que le sacaron el tren, era un esqueleto. No obstante, tenía un hotel, la Perla del Midland. De seguro era una maldición sentirse la perla de algo. Al respecto, recordaba al pueblo de Carlos Beguerie, que era llamado la Perla del Provincial y que también le levantaron las vías. Se registró. Yo soy la dueña, Perla, para lo que necesite, me avisa. Cobro por adelantado. ¿Podré poner la bicicleta en el cuarto? Si no ensucia, póngala. Sin cambiarse inició su recorrida, pero no llegó siquiera a dar la vuelta a la plaza que fue interceptado por Margarita, la delegada municipal, algo así como la intendenta, quien se presentó mientras, al otro lado de la plaza, custodiaba a sus pasos una camioneta de policía rural de Navarro. ¿Cómo anda, ciclista? Bien, ¿y usted? Trabajando, me presento. Soy la delegada municipal de Saturno. Mucho gusto, soy Andrés, pero me dicen Toki. Lo invito a mi oficina a tomar un café. A una dama no se le niega una invitación a un café. Pero no se imagine nada. Todo el encuentro tenía un sabor a inquisición propio de la gente rural, gente que, con cortesía, deseaba saber el tipo de alimaña que pudiera dañarlo. Y dígame, Andrés Otoki, ¿qué lo trajo a Saturno? Estoy buscando un lugar tranquilo para trabajar. ¿Trabajar? Por aquí no es lo que abunda. Verá, yo hago desarrollos especiales en tecnología y necesito un lugar discreto y alejado del ruido. Pues acá discreto no hay nada, le aseguro. En la ciudad puede que no sepa qué hace el vecino de al lado, pero acá... Es cierto, en la ciudad no hay nadie a quien le importe nada. Acá en cambio usted es el ejemplo de que las cosas importan. Vino a verme custodiada por las Fuerzas Armadas. Bueno, una es una mujer sola y tiene que tomar sus precauciones. Y es una buena advertencia para cualquier botarate que intente meter su nariz donde no debe. Lo que le propongo es no cambiar nada del pueblo, armar lo que necesito para trabajar y algunos ayudantes que deberán ser discretos. Todos saldremos beneficiados. No me irá a fabricar droga. Si así fuera la propuesta sería hacerlos ricos, pero por alguna razón no parece que pasen escasez alguna. Se trabaja y hay una protección especial. No los protegió mucho cuando le cerraron el tren, pues allí surgió la protección especial. Bienvenido y cuídese de las damas que por estos lados son bravas. Cual sistema monárquico, apenas fuera de la delegación municipal entró un policía. Golpeó la puerta de la delegación municipal. Margarita salió arreglándose el vestido y el tractorista huyó por la puerta trasera de la oficina. Disculpe que la moleste, ¿podemos tomar un café? Ahora invito yo. No es el mejor momento. El horario de atención dice hasta las 13. Bueno, pase. ¿Qué lo trae por acá? Vi 2 lugares que quiero comprar para instalarme. Toki sacó un plano que hizo a mano alzada sobre un papel y le mostró el local del antiguo almacén y bar y el lote de los criaderos de pollo.
En el lote tiraría abajo los galpones y pondría un edificio de material, para que nadie lo sienta cambiado, lo cubriría por enredaderas y reciclaría el almacén. En 3 meses estaría todo hecho. Usted dirá si es posible eso. ¿Y dónde vivirá? En ambos lados según la necesidad. Tengo que hablar con los dueños. Hable. Pero no me trae nadie de afuera. Perfecto. No necesito a nadie excepto para la construcción. Yo le aviso. Toki era paciente. No necesitaba de nada para estar bien, excepto su cuaderno de notas. En Saturno no había mucho donde estar, por lo que convirtió su cuarto de hotel en algo más digno, colocando un pequeño escritorio y una silla. Le intrigaba la iglesia, cuidada pero con un aire de desolación. Alguna vez le pareció ver una sombra en las ventanas. Su día lo pasaba en meditación o recorriendo los alrededores en bicicleta. Al tercer día la delegada lo llamó. El dueño es el mismo, los lotes se comunican y están en la misma manzana. Quiere 100.000. Me imagino que está incluida su comisión. Margarita trató de responder con escrúpulos, pero fue interrumpida. No hay problema, solo quería asegurarme. Pero no tiene los papeles. Le haría una sesión donde, por supuesto, yo como autoridad constituida daría fe de la operación. Cuando todo estuvo firmado, fue a activar lo de la construcción. No fue fácil conseguir gente para ambas obras. Pero entre los de Chivilcoy y una empresa de capital, en 3 meses tuvo todo resuelto. La fábrica, como había concebido la estructura en el lote grande y la adecuación del almacén y bar. Luego trajo su taller de capital e instaló las máquinas y herramientas, el grupo electrógeno, depósitos de combustible y todo lo necesario para cualquier emprendimiento, así como la disposición de los elementos si tenía que producir cocaína nuevamente. En el galpón tras el bar construyó su materializador de espectros, con ayuda de 3 parroquianos del bar y tiempo. La alambicada combinación de cables y elementos finalizaba en un hexágono formado por placas bobinadas con alambre de cobre, con un techo y un piso también bobinados. Todo ello, los cableados, culminaban en una máquina cuadrada y blanca, el alma del equipo, que estaba conectada a un panel de llaves y un sistema digital comandado por una computadora, de modo tal que pudiera efectuar sus experiencias en forma manual o automática con la computadora. El principio básico de funcionamiento era emitir luz pulsada ultravioleta hasta que, según la frecuencia, se pueda poner en evidencia los espectros que, suponía con acierto, estaban por todos lados. Eran esas formas que nos sorprenden como movimientos por el rabillo del ojo. No son las almas, no. Esas son más lentas, pausadas, oscuras, visibles. Los espectros eran otros seres, tal vez con una evolución diferente a la de las almas. El sistema contaba con detectores de movimiento por microondas, los que, al detectar variaciones en el volumen próximo a ellos, mandaría una señal para activar el sistema. Una vez activado el sistema, los paneles del hexágono y los de techo y piso se polarizaban con un fuerte campo eléctrico de repulsión, reduciendo el espectro a una fracción de su tamaño, conforme se intensificara la potencia del campo magnético pulsado. Una vez visible por la potente luz ultravioleta, ingresaba al centro del dispositivo una pértiga. Lo colocaba en un frasco y lo tapaba, finalizando el trámite. El primer espectro era un individuo desagradable, de color azul y con mirada feroz y ropajes extravagantes. ¿Un demonio? La preparación y selección de sus ayudantes no fue difícil. Saturno estaba consagrado, evento que mencionaban en voz baja sin dar mayores explicaciones. Pero Toki sabía que ese auto negro que solía arribar al pueblo entre brumas de la noche algo tendría que ver. Su colección de espectros fue numerosa. En la oscuridad los veía refulgir de brazos cruzados o sentados en el fondo del frasco. La máquina tenía otras formas de trabajo en las que advirtió
que pulsando la luz ultravioleta se manifestaban otros elementales, porque se convenció de que algo de eso había. Fue entonces cuando en los frascos había formas de variados colores. No se puede ocultar todo a todos, por lo que en el bar puso a modo de decoración un frasco de mayonesa con un espectro azul que gesticulaba y se burlaba de los parroquianos. Como dije, la gente de campo es muy especial. Nadie fue a santiguarse, por el contrario, aquello le dio respuesta a espantos que los habían acosado en alguna ocasión y contaban con eventos donde otros modelos de espantos los habían acosado y que Toki tenía en los frascos del laboratorio. Los días de campeonatos de truco, apuestas a la taba y cuadreras, organizadas por la delegada municipal, el sitio se llenaba de gente, pero no confundir las estupideces de la ciudad. De algún modo el gauchaje con sus coloridas boinas y discreción se enteraría. No le molestó. En realidad, pues mataría a quien lo obstaculizara, y como quien no quiere la cosa se aseguró de que los ayudantes lo supieran. Una mañana llegaron el sargento Camacho y el cabo Verdinia de la departamental, según supo. En una destartalada patrulla policial se estacionaron frente al bar y bajaron. Camacho, tez blanca, flaco, con edad imposible de considerar. Verdinia, rechoncho, petizo, sonriente, con la falsa amistad que puede surgir de un interrogatorio. Lindo lugar que montó acá, ¿no es cierto, Verdinia? Sí, mi sargento, lindo. Gracias. ¿Sabe? Siempre me pregunto por qué la gente con plata de la ciudad viene a caer en estos sitios muertos, sin ofender. Vaya uno a saber, tal vez porque es más fácil ocultar los muertos. No se crea. Flotando por el salado en Ramón Biaus nos apareció un Renault 12 con el cura adentro, muerto. ¿Por casualidad no sabe de eso? Hace poco que estoy acá. No he visto un solo cura como para andar matándolo. Si sabe de algo, me llama, por favor. Guardó la tarjeta de Camacho en el bolsillo. Andrés no sabía muy bien cómo, pero realizaba prodigios con una sabiduría casi intuitiva. Su falta de estudios académicos pareció salvarlo de asfixiar su genio en un mar de complacencias, de exámenes inútiles. Así fue como desarrolló los cristales de realidad, como él los llamó. Puliendo oro en partículas extremadamente finas y pulverizando diamante, llenó un pulverizador con la mezcla y la sopló sobre un vidrio fundido al rojo caramelo. Enfriado el material, obtuvo un cristal que, al ver tras él, mostraba otra cara de la realidad. Lo llamó cristal de la verdad, como si lo que vemos fuera resultado de un filtro complaciente que nos mostrara la realidad más amena. El cristal le permitió ver las cosas quebradas, rotas, el gris mortuorio y apagado de las plantas y la repugnante imagen de algunas personas. La prueba de su resultado eran las plantas, animales, construcciones y personas que se veían iguales con o sin el cristal. Se puso ante un espejo y él se veía igual. Con estos cristales veía pasar los espectros ante sí e insectos extraños que de otro modo eran invisibles. La generación de oro no fue un misterio para Toki. Trabajando sin el bullicio de la ciudad consiguió extraer aquel metal del extraño polvo resinoso que dejaba el materializador de espectros. Lo normal es diluir oro con mercurio contenido en otra sustancia y luego al evaporar el mercurio quedaría el oro puro, pero en su lugar mezcló ese polvo con agua y lo introdujo en un generador de hormuz. El líquido resultante fue gris aceitoso como el hormuz, pero al fondo del recipiente se encontraba el oro en finísimas partículas. Con su bicicleta recorría los 40 kilómetros de tierra hasta Mercedes y desde allí en tren hasta la capital. Su oro era muy apreciado por los joyeros fundidores, a los que tuvo que inventar un relato sobre Félix Morizono,
un japonés excéntrico al que le realizaba tareas de mantenimiento en su isla del Delta, y el pago era con polvo de oro que entrega en bolsitas de terciopelo rojas. La historia de Félix era real, pero no fabricaba oro. Con los dólares obtenidos volvía raudo a Saturno. Si bien su apariencia no era la misma que otrora, no quería encontrarse con sus antiguos clientes. El Rambler Ambassador se detuvo ante la puerta del bar. Jonás, con un paraguas, protegía a Gabler de la lluvia en su recorrido desde el automóvil al local, entonces desierto de parroquianos. Gabler se sentó en la mesa central y le agradaba mirar a la calle. El encargado se acercó y Gabler le pidió una grapa con hielo. ¿Podría hablar con el dueño? Dele mi tarjeta, por favor. Mi nombre es Gabler y tengo el gusto de saludar a Andrés, pero llámeme Toki. Lindo día eligió para pasear por la campaña. Gabler le sonrió como respuesta. Mientras afuera la tormenta arreciaba y los nubarrones hicieron noche el lugar. Elegí este día precisamente para que hablemos más tranquilos. ¿De qué tendríamos que hablar? La Norteamérica es una bella arma, pero no hace falta llevarla encima. Siempre la llevo encima. No es por usted ni por su chofer. Es lo correcto. Solo que por estas tierras de débiles suelen pensar que las armas las carga el diablo, pero creo que tenemos que hablar de intereses en común. Verá, continuó Gabler, su actividad y la mía requieren de cierta reserva. Que venga cada tanto un grupo de ciclistas o algún perdido a pasar unos días está bien, pero esto está creciendo. ¿Y cuál es su actividad y cuál cree que es la mía? Gabler sacó los lentes especiales y se los ofreció a Toki. La visión estaba buena, pero Toki, sabiendo que algo estaba en sintonía, se levantó y trajo los suyos. Gabler los probó y se quedó extasiado. Podía ver mucho más que con los suyos. Había mejorado la tecnología de miles de años de los comitentes. Los espectros se paseaban ante sí y entre la lluvia en la plaza del pueblo en ruinas y espantosa. Se los quitó y los entregó a Toki. Lo que ha hecho es maravilloso, un hallazgo. Sí, sé lo que significa, trabajo en ello, dijo mientras señalaba el frasco de vidrio con el espectro dentro. Supera usted de lo que sabía. No crea, me pregunto cómo el Rambler está impecable con los barriales que tuvo que pasar para llegar aquí. Por lo que observo, si se lo propone, lo podría lograr usted también. Gracias por los halagos. Ahora le toca decirme su actividad. ¿No fue por la iglesia en todo el tiempo que hace que está aquí? Me llevo bien con el universo, por eso trato de no meterme donde no me inviten. Yo lo invito, ¿se anima? Son solo 50 metros. Por el sendero que hacía las veces de vereda llegaron hasta la puesta del templo. Gabler golpeó de forma particular. Primero 3 golpes, a lo que la respuesta fue otros 3. Luego 3 y 2, y esa fue la respuesta. Luego 3 series de 3, a lo que del interior surgió un solo golpe, luego del cual se abrió la puerta. Un individuo alto, de túnica negra, los invitó a pasar. Toki quedó extasiado con lo que veía. Sí, eran almas. Gabler se ubicó en el altar. Las velas que iluminaban tenuemente lo mostraban rígido y seco, con autoridad. Ocupe una banca, por favor. Desde tiempos inmemoriales los comitentes custodian la humanidad. Generan la visión plácida del espacio, esa que se ve sin nuestros anteojos, y viven de su esencia, sí, esa que genera las emociones fuertes. Esa custodia incluye las almas díscolas que cuidamos aquí, pues de otro modo generarían pánico improductivo. Los vivos andarían golpeando su cabeza contra las paredes. Los espectros son remanentes indeseados, muchas veces inacabados, productos de nuestro deseo, que cobran independencia.
Convivimos aquí gracias a un pacto explícito. La gente de campo tiene una fortaleza peculiar y conoce de todo esto. Lamentablemente, la persecución por parte del gobierno para vacunarlos los debilitó mucho. Mientras que en las ciudades hacían colas para inocularse el veneno, aquí los perseguían so pena de expulsarlos, si no aceptaban inyectarse. Gracias a los comitentes se revirtió el proceso, pero muchos murieron por el veneno inyectado. Los culpables lo están pagando, le aseguro. Tengo que mencionar esto para que no se cree una imagen equivocada de los de aquí. No obstante, nadie sabe acabadamente de nuestro trabajo, y de seguro el suyo. Hasta aquí lo que debe saber, que es mucho. Ahora pregunto, ¿hay algo que repugne a vuestra conciencia? De ser así, nunca más tendremos contacto sin represalia alguna. Si acepta, seremos parte de la verdad de la existencia. Entonces, ¿acepta o no? Sí, acepto. De seguro tendrá preguntas, lo escucho. Margarita, ¿qué sabe? Algo, lo que necesita. Pero como habrá observado, nadie se desubica. La longevidad les ha dado sabiduría sumada a la que ya traían. ¿Cómo es eso de la longevidad? Un plus, un regalo aparte de un bienestar normal y aceptable que han obtenido por dejarnos estar aquí. Los pueblos suelen ser reacios, por pruritos religiosos, a firmar el permiso. Pero por si no lo sabe, cada 30 días llega un sacerdote y les da misa, aunque al respecto tengo que decir que los que no firmaron tampoco muestran mayor pasión religiosa. Parece que alguien les falló cuando pidieron que no les cerraran el tren. Me hablaron de la promiscuidad del sitio. No requerí más, pero tal vez me pueda ilustrar. Sí, las damas del lugar suelen ser especiales en tal sentido. Están aburridas, quieren irse, pero para ello alguien debe llevárselas. Y cuando ven alguna posibilidad, no los dejan en paz. ¿Y por qué los hombres no se van o no se quieren ir? Tal vez por los mismos motivos que lo trajeron usted aquí. Es todo por hoy. Podemos irnos en paz. Al bar, vacío por la mañana, arribó Margarita, con la excusa de desayunar, pero quería hablar con Toki en privado. Verá, ingeniero, yo no me meto con su actividad, ya lo habrá notado, pero ocurre que le ha estado pagando con dólares a sus ayudantes. Fueron a Navarro y llamó la atención del intendente, que, cuando huele plata, se pone como loco para llevarse su tajada. Le pido que no lo haga, no hay que llamar la atención. Gracias por lo de ingeniero, pero no lo soy, y la historia de esos dólares es que Aurelio me pidió para ahorrarlos, por eso se los di. Y sí, no es bueno llamar la atención. Menos mal que comprende usted. Usted es un tipo inteligente, debe haber tenido suerte con las damas de Saturno. Sí, por ahora no me han atacado. Vamos, hágase el chistoso. ¿Tan serio que parece? ¿Le parezco tan serio? Algo, es muy esquivo. Me parece, una nunca sabe. Sí, es cierto, nunca se sabe. ¿Usted está solo? De pareja me refiero. Por ahora sí. Sí, por ahora. Una nunca sabe cuándo cambia. Yo tengo novio. Ah, qué bien. Pero él anda por Chivilcoy. Realmente no me siento bien atendida. Una no es una adolescente, pero tiene sus necesidades. ¿Y con el tractorista de la delegación no tiene suerte? ¿Ya le fueron con el cuento? No, es solo que me imaginé. Así que se imagina. ¿Me imagina a mí, por ejemplo? Toki se inclinó hacia ella y se besaron. Tuvieron sexo en el sillón del despacho. Del frigobar sacó bebidas y estuvieron juntos hasta bien entrada la tarde. Vestida y a punto de retirarse, arrojó una última frase. Ingeniero, podemos repetir, ¿no? Sí, ¿por qué no? Mientras tanto, en Osindo, los golpes insistentes en el templo me hicieron salir por la sacristía, por la puerta lateral. Ahí estaban los dos personajes, uno flaco, huesudo, pálido, y el otro más bajo, rechoncho. Eran el sargento Camacho y el cabo Verdiña. Venimos a investigar el fallecimiento del sacerdote, el padre Polonio.
No sabía que había muerto. ¿Qué le pasó? Eso quisiéramos saber, ¿no, Verdinia? Porque el último lugar donde estuvo fue aquí. De aquí se fue en su Renault 12 azul hace meses y no vino ningún cura más por estos lados. Apareció un Ramón Biau flotando en el auto, en el Salado, muerto. ¿Y dónde queda Ramón Biau? A 40 kilómetros. Caramba. ¿Usted a qué se dedica? Soy el guardatemplo. ¿Y qué guarda en el templo, si se puede saber? El templo. ¿Quiere pasar? Una maniobra osada, es cierto, pero intuyó que a Camacho lo curaría de una. Le abrió la puerta del templo y lo invitó a pasar. Vea por usted mismo. Las almas alteradas esa mañana recorrían el sitio de lado a lado y parecían tiritar sobre las ventanas. Cuando entró, se cerró la puerta, o fui yo quien la cerró. Y al abrirla, el sargento, con los ojos abiertos y tartamudeando, se dirigió a Verdinia, que también observaba el espectáculo. ¿Qué carajo son esas cosas? No son nada, mi sargento. Deben ser las cortinas que se agitan por el viento. ¿De qué cortinas me habla? ¿Está todo bien?, pregunté, a lo que Verdinia me guiñó un ojo. Sí, guardián, está todo bien. El sargento se indispuso con tanta tensión. Camacho salió hacia la calle dando zancadas. Una vez apoyado sobre la patrulla, vomitó algo verde y repugnante. ¿Necesita ayuda, mi sargento? Camacho levantó la mano negando y apoyándose en la patrulla. Entró por la puerta del acompañante, tapándose la cara como si estuviera llorando. Verdinia, al volante, intentó hacer que el cascajo arrancase sin éxito. ¿Lo empujamos? Dele, y así Verdinia, con la puerta del conductor abierta y yo detrás, hicimos arrancar el cachivache que partió raudo. Perfecto, perfecto. Así que Ramón Biaus, vamos a tener que ir allí. Apróntese para viajar pronto, estarán los comitentes, dijo Gabler y partió raudo entre el barro. En el cruce de vías del ferrocarril oeste y el de la Compañía General había también un cruce de líneas ley. Jonás había tirado el auto con el cura en el río Luján, en el puente Cañón cerca de Mercedes, pero su aparición en Biaus significaba que las líneas ley se activaron. Entramos al campo donde quedó el cruce y con los lentes pudimos ver el emerger de la sustancia azul que tanto regocija a los comitentes y que poco a poco yo también apreciaba. Su inhalación provocaba satisfacción y resulta que era el secreto de la longevidad. En los pueblos que pactaron dispersaban la sustancia y de ahí ese secreto, el de la longevidad. Conocí a Toki. No congeniamos, era demasiado racional. Convinimos en no hablar del cura, puesto que la policía solo hablaba de un cura muerto dentro de un Renault 12, pero no de que tuviera un balazo en la cabeza. Difícil sería explicar cómo lo sabíamos, y peor aún, justificar que se suicidó. Es increíble cómo, en muchos casos, lo vasto de la inteligencia de los individuos se opone a lo absurdo de las creencias. Pero la negación suele proveernos de paz, de esa paz que no solemos tener cuando debemos superar determinadas cosas. En esos pensamientos estaba cuando nos encontramos con los comitentes en el cruce de ferrocarriles. La situación era exultante, placentera, pero comprender que no podía dejar de ver a los comitentes aún con los ojos cerrados era una realidad tangible, inevitable en muchos sentidos. ¿Era poder sobre nosotros los mortales o era nada más que una cualidad? La utilidad que le encontré a la reflexión fue que las opciones ante lo evidente son aceptarlo o negarse, huyendo hacia alguna creencia sin imágenes. Los comitentes son o parecen ser aquellas divinidades que marcaron el camino de varias creencias o supersticiones. Es entendible el valor de los profetas para encontrarse ante ellos. Hoy parece ser más desafiante existir que ver aquellas formas. Tanto Toki como yo habíamos arribado a Biaus en bicicletas. Descansamos bajo el puente del ramal de Anderson a Gorostiaga del ferrocarril oeste
y al día siguiente partiríamos por caminos diferentes. Gabler, Jonás y los comitentes pasaron la noche en un confuso ritual donde palabras y signos se entrecruzaban con Jonás, acaparando la sustancia azul dentro de unos recipientes de cristal captados cual aspiradora por un dispositivo mecánico. Supongo que aún éramos demasiado mortales como para compartir esa ceremonia. Partimos en nuestras bicicletas por los caminos rurales hacia nuestros respectivos templos y actividades. Poco es lo que compartí con Toki, y si bien dije que no congeniaba, no significa que tuviera inconvenientes con él. Solo es que, mientras cenábamos nuestras conservas y cuando nos aprestábamos a descansar, solo mirábamos el agua del río Salado a nuestro frente. Por la ausencia total de siquiera mosquitos en los alrededores y gente, por supuesto, comprendí que había un efecto secundario del evento del que éramos parte, sea por la energía de los comitentes o el emerger de la sustancia o la activación de las líneas ley en forma extraordinaria. No crucé a nadie en mi recorrido entre Ramón Biaus y Osindo. Fin de la parte 2.